Están profetizando por emoción. Sí. Y esas emociones han destruido iglesias. Han dividido la iglesia. Han dividido iglesias. Wow. Han dividido pastores. Han dividido confraternidades. Yo conozco profecías que han dividido matrimonios. Sí. Han dividido casas. Han dividido ministerios, pastores de concilio de movimiento, para ministrar en tus emociones. Porque el hombre y la mujer deben aprender cuando es Dios que te habla. Sí. Claro, tú debes conocer la voz de Dios. Primeramente tú tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Sí, tenemos un desorden. El profeta de estos tiempos no ha aprendido a oír la voz de Dios. El profeta se educa. El problema es que hay un desorden. Las emociones nos están engañando. Dios. Las emociones han destruido iglesias. Las emociones han destruido matrimonio. Las emociones han destruido ministerio. Las emociones han destruido amigos. Han destruido amigas. Porque a veces hay una emoción que es impulsiva. Dios. Porque no hemos aprendido eso. Amén. Otro punto muy importante, que creemos que todos los sueños vienen de Dios. Bendiciones, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, Aneudi Estrella Oficial. Y como siempre estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera en especial. Y hoy me place el honor de estar con un hombre de Dios. Vamos a dejarlo para que así Él se presente a cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Amén, amén, ministro. Un placer una vez más. Para mí un gozo, un privilegio estar con cada uno de ustedes una vez más por estos medios, acompañado del líder que nos honra cada día más con su presencia e invitarnos a su canal para ser de bendición. Hoy traemos una enseñanza que será de mucha bendición para la audiencia y para marcar vida. Algo muy importante que nosotros debemos entender es que a la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña. La palabra predicar viene de catecoro, pregonar, y enseñar es instruir. Los minutos que estaremos por estos medios, en esta hermosa tarde, vamos a dar ciertas instrucciones de algo muy preocupante que verdaderamente va a edificar hombres y mujeres de Dios y conocer este tema que Dios ha puesto en mi corazón, conociendo nuestras emociones, Wow. ya que hoy en día se está ministrando emocionalmente, Dios. se está profetizando emocionalmente, se está dando palabras emocionalmente y no sabemos conocer nuestros impulsos. A veces la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y debemos conocer cuando es Dios que está ministrando por medio del Espíritu Santo. Saber cuando Dios nos va a los revelados para hablar y exhortar. Y eso es muy importante en estos tiempos en los cuales estamos viviendo y es muy preocupante tanto para ministros, hombres y mujeres de Dios de estos tiempos que llevan el mensaje de salvación. Wow, así que usted que está sentado, pues acomódese, siéntese, porque sé que tú estarás poderoso. Amén, gloria es el Señor. Vamos así primeramente irnos a la palabra del Señor. Como principio debemos irnos a las escrituras. Nada puede ser dado si no es la escritura. Por eso el apóstol Pablo insta a su hijo Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. Los hombres de Dios tienen que estar fundamentados en la palabra. La palabra es la guía, la palabra es el manual, la palabra de Dios es la que nos enseña. Por eso el mismo Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos así a irnos al libro de Proverbios, en su capítulo, gloria es el nombre del Señor, 1 del 1 al 6, estaremos leyendo. Sí. Libro de Proverbios, capítulo 1, del 1 al 6. Y vamos a estar leyendo la palabra del Eterno con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, de rey de Jarer, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y prudente, para recibir el consejo, prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia de cordura. Oirá el sabio, imitará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el proverbio y la declaración, palabra de sabio y su dicho son profundos.
Algo muy importante que nosotros debemos aprender, ya que nosotros vamos a estar impartiendo ciertas enseñanzas en esta hermosa tarde, es lo que nos quiere enseñar el proverbista. El proverbista, hijo de Salomón, escritor del libro a los Proverbios, da algo muy importante y revelado que nosotros debemos conocer. Y dice que para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones, debemos caminar en la prudencia y ser prudente. Me llama mucho la atención, líder, cuando la Biblia dice que David, siendo Saúl rey, entraba y salía prudentemente ante la presencia del rey Saúl. Algo muy importante que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos caminar en prudencia, líder. Debemos ser prudentes. Pero cuando vayan a hablar, debemos hablar y exhortar con sabiduría y con entendimiento. La misma palabra de Dios dice que el que te falta de entendimiento y conocimiento, pídalo a Dios y Él lo dará sin reproche. Hoy en día hay una generación, líder, que puedo discernir que le está haciendo mucho daño al ministerio. Wow. Sí. Sí. Está haciendo mucho daño al ministerio porque las emociones lo están engañando. Wow. Las emociones lo están distorsionando. Las emociones lo están conllevando a expresar cosas. Di que es el Señor y están fuera de lo revelado de Dios. Wow. Algo muy peligroso, ministro. Wow. Muy peligroso porque el hombre de Dios debe ser entendido como dijo aquí el proverbista. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender el proverbio y declaración. Palabra del sabio y su dicho son profundos. El problema de hoy en día, ministro, es que nosotros no queremos oír. Esta generación no quiere oír. Al no oír, no es entendida. Por eso en muchos momentos dados, los discípulos andando con Jesús, aún ya Jesús andando con ellos, en los 3 años más de ministerio terrenal aquí en la tierra, en un momento dado Jesús le dijo, y todavía ustedes están falta de entendimiento. Porque hoy en día hay una generación que para poder crecer, para poder expandirse en su ministerio, lo primordial no es fundamentarse en el ministerio, ministro. Sí. Lo primordial es leer las escrituras. Amén. Por eso le dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tienen la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar en el griego significa inquirir, escarbajar. Wow. Hoy en día hay una generación que no quiere estudiar, sí. No quieren prepararse, no quieren irse a un seminario, estudiar, todo lo ven erradamente y creen que van a caer un espíritu de error. Y eso es mucha mentira, eso es falsedad. Amén, eso son palabras falacias, palabras desviadas de los principios. Todos los hombres de Dios en la Biblia, había una sinagoga donde se debía estudiar. La Biblia habla de la escuela de los profetas. La Biblia habla que en un momento dado hasta los mismos fariseos fueron donde Jesús y le dieron cómo este hombre sabe tanta letra sin haber estudiado. Porque el fariseísmo iba a una sinagoga a estudiar y estudiaban la ley, estudiaban los preceptos, estudiaban los estatutos. Por eso que dice la palabra, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá sabiduría. Por eso, algo muy importante, conociendo nuestras emociones, la palabra conociendo viene de entendiendo, viene de reconociendo y viene comprendiendo. Esta generación debe aprender que hay un impulso que te impulsa. Hay algo humano que te conlleva y hay algo que está compuesto en 3. Está compuesto en 3. Y lo primero que esto es lo que está compuesto en 3 es que nosotros debemos conocer algo y lo voy a ir fundamentado pausadamente para que podamos ser entendidos y esto pueda ser de mucha edificación porque esta generación debe ser educada. Debe ser educada para que pueda crecer y llevar el evangelio de Cristo, pero tal como está revelado. Porque la Biblia fue escrita por 40 autores o más. Pero 40 autores o más de la Biblia recibieron una revelación y luego escribieron bajo la inspiración. Y eso hay que enseñarlo. Sí. Cada hombre de Dios recibía una revelación y luego escribía bajo la inspiración. Lo primero es, hermano mío,
es que nosotros debemos conocer estas tres partes que son mayores. El inconsciente. El inconsciente. El inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es donde se almacenan todos los recursos. Es donde se almacenan todos los recursos de la experiencia de la persona. Y eso es muy importante que nosotros como hombres de Dios conozcamos esta parte. Esta primera parte, el inconsciente, es donde se almacenan los recursos de la experiencia de la persona. Es una parte que usted y yo debemos conocerla. Entonces, el subconsciente, esta parte es muy importante, es donde se almacenan las decisiones, la creencia, las disposiciones mentales provocadas por la experiencia de la vida. Nosotros en el día a día adquirimos cierta experiencia, pero entonces el subconsciente lo almacena. Todas esas experiencias las almacena, las creencias y las disposiciones de la vida. Pero el consciente es donde se almacenan y respondemos al mundo físico que está alrededor nuestro. Esto es muy importante, ministro, y nosotros debemos conocer esta parte, porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, verso 7, que de las muchas ocupaciones vienen los sueños. Quiere decir, a nosotros vivir una vida muy ocupada en lo secular y muchas cosas que enfrentamos el día a día, debemos ser muy cuidadosos en esta parte. ¿Por qué? Porque hay una generación que es muy dada a decir, yo soñé, recibí de Dios, yo siento, yo tengo un sentir. Y eso escrituralmente es como un choque, como que es chocante. Y hay que ser muy cuidadoso con eso. Porque el autor de Eclesiastés, que es el mismo Salomón, en el capítulo 5, verso 7 dice, que de las muchas ocupaciones vienen los sueños. Y esto es vanidad de vanidades. Sí. Pero más tú temes a Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo. Más tú temes a Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a ¿quién? Es el temor a Dios. Entonces, un hombre y una mujer de Dios que no tenga temor de Dios, que viva haciendo muchísimas barbaridades, que vive una vida pecaminosa, que vive una vida corrompida, que vive una vida desviada de los preceptos, los estatutos de Dios y el principio, el temor a Dios, puede venir con una revelación de parte del Eterno, puede venir con una palabra profética, puede venir con una palabra siendo boca de Dios aquí en la tierra. Siento presencia del Señor en esta tarde. Entonces, una persona que vive una vida desviada, una vida corrompida, una vida en pecado, no porta la revelación de Dios. No puede andar con la revelación de Dios. Porque todo hombre y mujer de Dios que vive una vida consagrada, que vive una vida íntegra, que vive una vida con temor, que vive una vida guardando los preceptos y los mandamientos y el estatuto de Dios, es un hombre que porta a Dios, líder. Wow. Es un hombre que anda bajo la revelación de Dios. Sí. Bendito es el nombre del Señor. Sí. Pero hoy en día hay una generación que vive profetizando, que vive ministrando, que vive enseñando, pero muy lejos de los preceptos y los estatutos del Señor. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés 5:7 que de las muchas ocupaciones vienen los sueños. Wow. Y ahí esto es vanidad de vanidades, pero más tú, dice la Biblia ahí, teme a Dios. Por eso me llama mucho la atención en el libro de Hebreos, en su capítulo 5, verso 11 al 12, dice la palabra así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto habéis dicho tardo para oír, porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar los principios y lineamientos de la palabra de Dios y haber llegado a ser tales como necesidad de leche y no de alimento sólido. Hoy en día hay una generación que no se le puede dar alimento sólido. Sí. No, porque el alimento sólido son para aquellos que han alcanzado cierto nivel de madurez. Por eso que dice que es difícil de explicar. ¿Por qué?
Porque ya siendo maestro, personas que ya se le ha instruido, personas que se le ha enseñado, personas que ya se le ha discipulado, personas que se le ha instruido, hay que volver todo el tiempo a decirle lo mismo. Entonces, cuando un creyente todo el tiempo hay que estar diciéndole lo mismo, años vienen, años van, años pasan, años vuelven, es un inexperto. Wow. Sí, es un inexperto. Y un inexperto no se le puede alimento sólido. Por eso que el autor dice, acerca que tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ya siendo maestro, después de tanto tiempo, todavía tiene necesidad. Dios. Es que hay una generación que todavía tiene necesidad, que hay que capacitarlo, líder. Hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Wow. Por eso fue que al principio te di a entender que a la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña. Hoy en día tiene que levantarse una generación de un liderazgo que se capacite primero para que luego vaya a capacitar a otro. Pero esta generación no quiere capacitarse. Esta generación no quiere prepararse, instruirse en los preceptos, los mandatos y las escrituras del Señor. ¿Cómo yo puedo dar, líder, si yo no he recibido? Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Sí. Amén. Pero para yo dar, tengo que recibir. Amén. Por eso Jesús se preocupó más por instruir a sus discípulos. ¿Y cuál fue el método, la herramienta que Jesús usó? La enseñanza. Jesús se fomentó en enseñar a sus discípulos. Por eso la palabra discípulo, ya en el lenguaje griego, alumno, aprendí o aprendizaje. ¿Pero de quién aprendía un discípulo? De un maestro. ¿Y quién fue el maestro de los discípulos? Cristo. Cristo, el ungido de Dios, fue el maestro de los discípulos. Entonces ¿cómo una persona puede conocer que está operando las emociones en su vida? ¿Cómo puede discernir eso? ¿Cómo puede hacer cuenta? Buena pregunta, ministro. Sí. Y te lo tengo en el capítulo 5, verso 14. Buena pregunta y tenemos respuesta para la audiencia. En el capítulo 5 del mismo libro de Hebreos, verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que porque uso tienen los sentidos ejercitados. Sí. El que tiene el sentido ejercitado es aquel que se ha capacitado y se ha preparado. Entonces sabe dominar, tiene dominio. El problema es que nosotros a veces no sabemos tener el dominio. Entonces, cuando tú eres ejercitado y tienes el dominio, amén, de saber entender cuándo es Dios que habla, cuándo es Dios que ministra, cuándo son tus emociones, ya tus sentidos están ejercitados. Por eso es lo que estuvimos desarrollando al principio, el inconsciente. El inconsciente es donde se almacenan todos los recursos de la experiencia de la persona. Número 2, estuvimos desarrollando el subconsciente, donde se almacenan las decisiones, las creencias y las disposiciones mentales. Y el consciente, donde actuamos, donde respondemos en el fondo físico que está a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo conocemos? Cuando ya nosotros estamos nuestros sentidos ejercitados. Es decir, que si una persona no tiene su sentido ejercitado, puede estar caminando bajo emoción sin darse cuenta. Y caer en un error. Wow. Y irse hasta un espíritu de engaño. Caer en un espíritu de engaño. Entonces, lo primero que la gente tiene que hacer es ejercitarse Sus sentidos. sus sentidos espirituales. Y cuando tus sentidos espirituales son ejercitados, tú empiezas a entrar en un dominio. Pastor, desarrólleme el dominio. El dominio que cuando tus impulsos te quieran engañar para ministrar en tus emociones. Porque el hombre y la mujer deben aprender cuando es Dios que te habla. Sí. Claro, tú debes conocer la voz de Dios. Primeramente, tú tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Porque la Biblia dice que el que le dio su palabra de Dios escucha. Amén. Lo primero es que tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. El problema es que se nos ha escapado que los profetas del Antiguo Testamento sabían oír la voz de Dios. Wow. Por eso en el capítulo 18 del libro de Jeremías
Cuando Jehová le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír, hay algo muy importante. Porque el Señor le dice, vete a la casa del alfarero. Capítulo 18 de Jeremías, verso 1 al 3. Léalo con cuidado, audiencia y amigos hermanos que me escuchen en estos momentos. Jehová le dice al profeta, vete a la casa del alfarero. Esto se ve como una ordenanza, vete a la casa. Número 2, y allí te haré oír. El problema es que nosotros no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Porque el profeta tiene la boca en la tierra, pero tiene que tener los oídos en el cielo. Bien. El verdadero profeta también es educado. Sí. El verdadero profeta es educado. Tenemos un desorden con los profetas de estos tiempos. Sí, tenemos un desorden. El profeta de estos tiempos no ha aprendido a oír la voz de Dios. El profeta se educa. El problema es que hay un desorden. Las emociones nos están engañando. Dios. Las emociones han destruido iglesias. Las emociones han destruido matrimonio. Las emociones han destruido ministerio. Las emociones han destruido amigos. Han destruido amigas. Porque a veces hay una emoción que es impulsiva. Dios. Porque no hemos aprendido eso. Amén. Otro punto muy importante. Que creemos que todos los sueños vienen de Dios. Wow. Y todos los sueños no vienen de Dios. Sí. Porque el sueño que viene de Dios tiene que tener su interpretación. Wow. Ese fue el caso de José. José no podía interpretar su propio sueño. Porque si José interpreta su propio sueño, se detiene en los procesos que él iba a atravesar. Dios. Siento presencia del Eterno. Aleluya. Pero podía interpretarle el sueño a otro. Mira el sueño que le interpretó a los dos carceleros, al panadero y al copero. Sí. Amén. Y el sueño del mismo faraón. Y ese mismo sueño lo llevó al propósito profético. Por eso mucha gente no han llegado al sueño profético. Dios mío. Porque están hablando sueños falsos. Dios amado. Sueños de emoción. Están profetizando por emoción. Sí. Y esas emociones han destruido iglesias. Han dividido la iglesia. Han dividido iglesias. Han dividido pastores. Han dividido confraternidades. Yo conozco profecías que han dividido matrimonios. Sí. Han dividido casas. Han dividido ministerios, pastores de concilio de movimiento. Pero la emoción es en un peligro grave. Varón peligroso. Por eso que nosotros estamos ministrando aquí esta enseñanza, conociendo nuestras emociones. Por eso dice aquí el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Aquí hay dos cosas muy importantes, líder. Wow. Número 1, la madurez. La madurez. Y número 2, discernimiento. Hay una gran escasez de discernimiento. Varón, el discernimiento escasea en las iglesias. Sí. Hoy no hay discernimiento. Por eso es que hay tanto pecado dentro de la iglesia. Wow. Por eso que hay tanto pecado en muchos ministerios. Por eso que hay tanto pecado en muchas iglesias. Porque hoy en día nos estamos preocupando por profetizar. Nos estamos preocupando por pastorear. Nos estamos preocupando por ser maestro. Nos estamos preocupando por ser apóstol. Nos estamos preocupando por muchas cosas. Pero se nos ha olvidado que el primer que debemos tener es el discernimiento espíritu para discernir la diferencia entre el que le sirve a Dios y entre el que no le sirve. Wow. Por eso es que estamos viendo tantas cosas hoy en día. Porque con el discernimiento vamos a ver cuándo está el mal y está el bien, ministro. Wow. Pero hoy en día escasea el discernimiento. Por eso que la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3 que ministraba Samuel en presencia de Elí. Wow. Y que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios. Y antes que la lámpara fuera apagada, vino palabra de Jehová al joven. Pero ¿cómo le vino? Bajo revelación. Pero aún Samuel estando en el templo, ministraba en el templo, dormía cerca del arca del templo, aún Samuel no conocía a Jehová. No. Porque el verso 7 dice que aún la palabra de Jehová no le había sido revelada. Sí. Porque hoy en día hay gente que quieren presionar a Dios. Quieren cuestionar a Dios. Yo tengo 7 cilicios. Yo tengo 7 cilicios. Yo tengo 7 ayunos. No es malo. Dios no quiere tanto sacrificio, amigo, hermano, amiga, pastor, evangelista. Yo no estoy de desacuerdo que haya de Cristo. No me vaya a malinterpretar. Pero vale aquí más la obediencia que los muchos sacrificios. Yo soy un hombre que vive una vida orando. Y no lo digo a nivel jactancioso. Sí. Vive una vida apartada para Dios donde me aparto a solas por ahí un momento dado.
Entonces, a través de los tiempos, de los años, yo he podido ver en muchas iglesias, pues que a la iglesia se le está enseñando a congregarse, pero no a tener una relación con Dios, no a desarrollar un discernimiento con Dios. El creyente tiene que congregarse. La Biblia dice no vamos a congregarnos como algunos tienen por costumbre, estimulando porque el tiempo es corto y resta. Pero lo primordial que un líder debe enseñarle a un creyente es a tener una relación con el Señor. Wow. A veces presionamos al miembro que vaya a la iglesia y yo soy pastor. Sí. Cuando mi miembro no va a la iglesia, yo me preocupo. Sí. Cuando un miembro no va a la iglesia, a mí me entra desaliento. Pero lo importante es que el ministro, escúchame, que tú me estás escuchando por estos medios, hombre, mujer de Dios, es preocupar al creyente primordialmente que tenga una relación íntima con el Señor. Wow. Cuando el creyente tú lo impulsas, no por impulso humano, porque ese es el problema. Es el problema, que la gente quiere como llegar a yo te voy a impulsar que tú vayas a las escrituras. Y que Dios lo que quiere es la cosa voluntariamente, que salga de ti. Primero de Pedro capítulo 5, verso 1 adelante. Sí. Apacentar la grey del Señor. No con señorío, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y dice no con fuerza. Hoy no se esfuerza la gente, porque esto es algo voluntario. Le dio al hombre el libre albedrío. Entonces, al Dios le da el libre albedrío al hombre, tú escoges. La escogencia es tuya. Sí. Porque Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Ya cuando la iglesia sea arrebatada y estemos en la boda del Cordero. Bien. Entonces, hoy en día debemos aprender a conocer nuestras emociones. Gloria a Dios. Debemos aprender nuestras emociones. La mente, ella tiene hecho físico. La mente tiene hecho físico. Tales como escenario donde sucedieron eventos de una habitación y un contenido. ¿Quién está a ti? La hora, el tiempo, la temperatura y lo que estaba haciendo. Hoy en día, nosotros a veces tenemos sueños de nuestra niñez. Sí. De un antepasado. De un acontecimiento que nos pasó. A veces Dios permite recordarte eso. Porque hay muchos hombres de Dios que Dios lo ha honrado y Dios lo ha bendecido y se lo olvida donde Dios lo sacó. Wow. Que estaban en el lodo. Hoy en día yo conozco hombres que por ética ministerial me reciben los nombres. Que Dios lo ha prosperado. Que Dios lo ha bendecido. Y que Dios lo ha honrado. Pero se lo olvida donde Dios lo sacó. O se lo olvida cuando Cristo le dijo al endemoniado de Gadará: vete a la casa y a lo tuyo. Y ve cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Dios Altísimo contigo. Esto me estaba atado con grillo y cadena y estaba fuera de la sociedad, endemoniado. Wow. Pero cuando fue libertado por Cristo, él quería seguir a Cristo por agradecimiento. Pero Cristo le dijo: vete a tu casa y a lo tuyo y ve cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Dios Altísimo contigo. Wow. Entonces tú, hombre de Dios, que Dios te ha libertado, mujer de Dios, que Dios ha hecho cosas maravillosas contigo, te ha prosperado, gloria a Dios. Pero no se te puede olvidar nunca jamás de dónde Dios te sacó. Wow. Y tú tienes que ser un canal de bendición para otro. Por eso es que el hombre, la mujer de Dios es moldeada. Sí. El ser moldeado te lleva a cierto grado de madurez. Por eso es que la mente, ella retiene hechos físicos de ti mismo, escenarios donde accedieron eventos, una habitación, un contenido, quién está a ti y la hora, hasta el tiempo, la temperatura. Por eso hay algo muy importante que debemos conocer. Y en los acontecimientos de José. José cuenta sus sueños. Y cuenta sus sueños a sus hermanos y también a su padre. Pero esto le acontecieron a José varios acontecimientos. El sueño vino de Dios. El sueño tenía que tener su cumplimiento. Porque hay sueños que Dios te ha dado, mujer de Dios que me escucha por estos medios. Tú tienes que aprender a soñar, pero debes aprender a interpretar y a conocer el sueño. Porque no todos los sueños vienen de Dios. Aleluya. Por eso Eclesiastés 5:7 dice que de las muchas ocupaciones vienen los sueños. Y esto es vanidad de vanidades, mas tú teme a Dios. Todo aquel que tiene un temor a Dios, en el mismo sueño el Espíritu Santo te da la interpretación si viene de Dios o no viene de Dios. O es un impulso satánico para sacarte del propósito. Wow. O es un impulso del mismo enemigo, de tu adversario,
para sacarte de los planes que Dios tiene para ti. Y son cosas que tú debes aprenderlas. Por eso el Génesis capítulo 40, verso 8 dice su palabra así, 40, verso 8, dice su palabra así. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios sus interpretaciones. Este acontecimiento fue cuando José estaba preso después del caso que pasó en la casa de Potifar, con la mujer de Potifar, que fue llevado a ser encarcelado, que no fue por una causa justa, pero debía de cumplirse el propósito de Dios en José, porque José le interpretó los sueños a cada uno de ellos, y el sueño tuvo su cumplimiento. Tú, mujer de Dios que está soñando, hombre de Dios que está soñando, que me escucha por estos medios, si fue Dios, tendrá su cumplimiento. Si no fue de Dios, te va a desenfocar, te va a desviar de los planes y los propósitos de Dios. Ten cuidado, mujer de Dios, con tus emociones. Hombre y mujer de Dios, hoy en día debemos aprender a conocer el dominio propio, conocer nuestras emociones. Por eso la Biblia dice, siento presencia del Señor. Inmediatamente este hombre fue sacado de la cárcel. Porque José daba una interpretación con cumplimiento. Gloria a Dios. El problema es que nosotros queremos una profecía hoy y mañana queremos el cumplimiento. Y hay profecías que tienen su tiempo. Hay profecías que tienen su hora. Hay sueños que tienen su tiempo. Yo recuerdo como hoy la gloria y la honra sea para Dios. Yo siendo nuevo creyente, entramos a un culto, un servicio, y se me acercó a mi lado y me dijo, usted va a ser pastor. Y yo le dije, varón, no diga eso. Yo soy nuevo creyente, voy para un año en el evangelio. Y me dijo, yo oí la voz de Dios que me dijo, dile a él que él será mi pastor. Y yo le dije por temor, porque ahí había un pastor. Y ya yo como nuevo creyente, yo iba a la escuela bíblica. Hoy en día hay que llevar a los nuevos creyentes a la escuela bíblica. Hay que llevar a los nuevos creyentes a la doctrina. Hay que llevar a los nuevos creyentes a la escuela dominical. Hoy en día hay que educar una iglesia con el conocimiento escritural. Y eso me fue formando saber a no hablar precipitado. La Biblia dice, el que refrena su lengua es prudente. Y la mucha palabra nos falta pecado. Eso me fue formando, hermano mío. José fue exaltado. Cuando se cumple que José le interpreta los sueños que tuvo Faraón, fue puesto allí como gobernador de Egipto y fue honrado. Pero ahí tiene que haber un cumplimiento. José no se emocionó por impulso. El problema fue que Satanás operó en los corazones de los hermanos de José, pero era un cumplimiento. Satanás quiso destruir a José, quiso matar a José. Hoy en día, quien quiere destruir tu sueño que viene de Dios es Satanás. Satanás quiere matar tu sueño. Hermano mío, tú tienes sueños de parte del Señor. Soñar en Dios no es pecado. Soñar en Dios no es malo. Soñar para Dios es tener un propósito para hacer cosas mejores para el Señor. No es malo soñar para Dios. No es malo tú querer hacer muchas cosas para el Señor. Pero debemos aprender cuando son nuestros impulsos y cuando es el Señor. Gloria a Dios. Así que esperamos pues que esta palabra te haya impactado, gloria al Señor, y que te haya sido bastante edificación. Vamos a dejar al pastor para que así deje su número telefónico por si alguien lo quiere contactar. Gloria a Dios. Amén. Para mí ha sido un gozo, un privilegio por estos medios. Mi hermano Aneudi Estrella, que nos trae por este canal para hacer honrar y bendecir las personas. Hoy en día mi número de teléfono es 829-371-5279. Vamos a orar a Aneudi por la audiencia que nos puede escuchar, esta generación de jóvenes que está creciendo en el ministerio, que quieren avanzar y crecer. Es bueno que aprenda y aprendamos cada día más a conocer nuestras emociones y no nos dejemos engañar por los impulsos, porque puede ser peligroso en tu vida espiritual y en tu vida
ministerial. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, mira la audiencia que nos puede escuchar por estos medios. Padre, te pido por ello, dale sabiduría, dale entendimiento, capacítalo cada día más en tu palabra, que puedan aprender tu palabra, porque tu palabra dice, santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es la verdad y son espíritu. Dios le bendiga más, y para mí ha sido un gozo, su amigo y hermano Pastor Salazar. Bendiciones. Shalom. Así que hasta la próxima. Te bendiga.